Cordial saludo. Nosotros vamos a hacer una breve exposición de lo que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Mi grupo está integrado por Linegi Vargas, por Karen Rubiano y mi nombre es Daniel Mesa. Entonces, primero vamos a empezar con una breve introducción de esta convención, principalmente mencionar que la convención es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir específicamente que se cometa el delito de desaparición forzada y también busca reconocer el derecho de las víctimas y también de sus familiares a la justicia, a la verdad y a una reparación. Digamos que este instrumento representa un importante paso para la comunidad internacional porque pues busca poner fin a esta práctica que constituye una violación simultánea de varios derechos humanos. ¿Cómo surge esta convención? Esta convención tiene un antecedente de 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el 18 de diciembre del 92. Y posteriormente la misma Asamblea adoptó en el 20 de diciembre del 2006 la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que esta última, como ya lo mencioné, tiene un carácter vinculante, mientras que la declaración no era así. Entonces lo que se buscaba con esta nueva convención era un instrumento que fuera más adecuado para una real protección de las personas que hayan sufrido este delito. Unas principales definiciones que se establecen en esta convención, en el escrito como tal de la convención, es principalmente el que se encuentra en el artículo 2, que dice que se entenderá por desaparición forzada. Entonces en este artículo dice que la desaparición forzada se entenderá como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea en obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. También seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del actuamiento o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Otro aspecto importante que está establecido en el artículo 5 de la Convención es que ya una práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada ya va a pasar a constituir como un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el Estatuto de Roma, y también va a traer las consecuencias que allí se establecen, además de las que se van a establecer aquí en la Convención. Digamos que otro punto importante de la Convención es el que está dentro del artículo 24, porque en este artículo define quiénes van a ser consideradas víctimas de desaparición forzada y menciona que además de la persona desaparecida y también toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada van a ser consideradas como víctimas. ¿Esto qué significa? Que como ya lo mencioné, no únicamente la persona que ha sido desaparecida va a ser reconocida como víctima, sino también específicamente, digamos que, y por lo general, sus familiares o cualquier persona que haya sufrido un perjuicio directo. También este mismo artículo dice que con base a esto, digamos que lo que hace es reconocer el derecho de los familiares de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación, además de la suerte de la persona desaparecida, es decir, qué pasó con esta persona y que al fin dónde se encuentra, si ya está libre o no. Todas las personas, todos los familiares van a tener derecho de saber específicamente qué pasó con esa persona. Otro aspecto importante es, digamos, lo que se menciona ya en el artículo primero de esta convención, que dice que la desaparición forzada es una violación que se prohíbe en todo momento. Es decir, que ni la guerra, ni un estado de excepción, ni tampoco razones imperativas de seguridad nacional o inestabilidad política, emergencia pública pueden justificar las desapariciones forzadas. Es decir, básicamente que este delito no se justifica en ningún caso. Bueno, es muy importante indicar que la Convención para la Prevención de la Desaparición Forzada fue uno de los primeros tratados internacionales vinculantes que define, previene, mitiga y sanciona la desaparición forzada en los países que la firmaron. Es muy importante también indicar que las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Internacional para la Protección de la Desaparición Forzada
impone a los estados una serie de criterios que van orientados a prevenir, sancionar y mitigar este crimen que es de lesa humanidad. De acuerdo al anterior, me permito mencionar las principales obligaciones que tiene la Convención frente a la desaparición forzada con el comité que viene siendo el SEC. La primera obligación importante, bueno, todas son importantes, pero la principal es la obligación de prevenir la desaparición forzada. Los estados deben adoptar medidas necesarias para evitar que ocurra este tipo de delito. Pueden ser la tipificación de la desaparición forzada en su código penal, capacitar a los funcionarios partícipes de investigaciones en qué es un delito de lesa humanidad, mantener registros oficiales de las personas que están desaparecidas para ese momento, prohibir los centros carcelarios, se podría decir como clandestinos, para mitigar posibles desapariciones forzadas también. El comité, que es el SET, supervisa las medidas reales y efectivas que están evaluadas en la primera obligación, que es de prevenir la desaparición forzada. La segunda obligación, también muy importante, es la obligación de investigar cuando exista una desaparición forzada. El Estado debe iniciar una investigación en pro a encontrar a esa persona, actuar con diligencia, rapidez, prontitud y de igual forma garantizar la independencia de la investigación, que las personas que están conformadas para realizar un grupo de investigación de desaparición forzada no tengan con vínculos con la víctima o con los victimarios. La imparcialidad es muy importante. El comité puede intervenir, el SET, solicitando información de cómo va el proceso de desaparición y si es un riesgo evidente. Otra obligación también importante, que esta es la tercera, es la obligación de sancionar a los responsables. El Estado tiene la obligación de juzgar y sancionar penalmente a los responsables que cometen el crimen de desaparición forzada. Evitar la impunidad también es muy importante. El Estado debe evitar que los crímenes de desaparición forzadas queden en la impunidad. De igual forma, establecer penas proporcionales a la gravedad del delito, teniendo en cuenta que algunas desapariciones forzadas conllevan tortura, secuestro y tratos crueles. El CEP, que es el comité, verifica que los procesos sean efectivos y no simbólicos. La cuarta obligación es la obligación de buscar a las personas desaparecidas. El Estado tiene la obligación de realizar acciones concretas para encontrar a la persona desaparecida. Realizar jornadas para buscar a la persona desaparecida e identificar restos en dado caso que se llegue a encontrar un cuerpo. El Estado debe verificar si es de la persona desaparecida. Informar a los familiares sobre los avances que se realizan en la investigación. Los familiares tienen que tener conocimiento en qué estado o en qué etapa va el proceso de investigación. El comité puede activar sanciones urgentes para la búsqueda inmediata de esta persona. La quinta obligación es obligación de proteger a las víctimas y sus familiares. El Estado tiene la obligación de proteger a los familiares de las víctimas para evitar amenazas y represalias. Esto suele ocurrir mucho cuando en grupos armados al margen de la ley suelen amenazar a las familias o víctimas para que no busquen a sus familiares, para que no hagan el caso simbólico, para que no hagan del caso de la desaparición algo llamativo, con el fin de que esto quede en la impunidad. Lo mismo, el Estado tiene la obligación de proteger a las familiares de las víctimas. También tiene el deber de hacer un reconocimiento a la verdad a los familiares de las víctimas. Ellos tienen el derecho a conocer qué fue lo que realmente pasó con sus familiares. La obligación de reparación integral también es muy importante, ya que esta implica una reparación económica, una rehabilitación también psicológica a los familiares de las víctimas, en dado caso que este crimen genera un impacto emocional a los familiares muy grande. La satisfacción de verdad, reparación y no repetición es algo muy importante en el proceso de reparación integral. Igualmente garantías de no repetición, ya que las familias volver a pasar por una desaparición forzada de un familiar es algo muy cruel. El CEP, que es el comité, vuelvo y lo reitero, evalúa si las reparaciones son completas o meramente formales. Las otras obligaciones también muy importantes, la obligación de cooperación internacional. Los estados se deben cooperar internacionalmente. Eso lo podemos ver en la circular roja, en el Interpol. A la hora de buscar a una persona es muy importante si fue sacada de su país, trasladada a otro país,
tenga conocimiento de que se está buscando a esa persona. Entonces es una colaboración internacional, ¿sí?, para mitigar la desaparición forzada. Lo mismo, facilitar extradiciones o juzgamientos de personas que huyen a otros países para evadir un arresto en el país que cometieron un delito. Compartir información relevante del caso también es muy importante. Encontramos también la obligación de rendir cuentas ante el comité, que es el SEC. El órgano internacional tiene funciones claves que son muy importantes, las voy a nombrar. Examinar informes periódicos que emiten los estados parte en el proceso, emitir recomendaciones en dado caso que se requieran, recibir denuncias individuales si se evidencia que el estado no ha cumplido su función de investigar, prevenir y mitigar las desapariciones forzadas, y los mismos de activar unos protocolos urgentes en pro a prevenir las desapariciones forzadas, ya sea de líderes, de personas que estén en el medio de la política, que estén en un riesgo mayor de ser víctimas de la desaparición forzada. Igualmente, esto convierte al SET como un mecanismo de control internacional que asegura el cumplimiento de la convención en pro a proteger a las personas y prevenir la desaparición forzada, tanto de personas como de líderes sociales, grupos indígenas, medios de la política, medios de comunicación, que son los principales focos de desaparición forzada. Bueno, de acuerdo a como lo indicaban mis compañeros, vamos a hablar del SET. ¿Qué es el SET? Es el órgano de expertos independientes no gubernamentales contra la desaparición forzada, ¿sí? Digamos que las personas que están en este órgano son miembros que actúan a título personal, son totalmente independientes e imparciales de sus estados, deben tener un conocimiento jurídico muy amplio en derechos humanos, asimismo una consideración moral reconocida de otros estados, ¿sí? Estas personas, este comité está integrado directamente por 10 expertos. Estos 10 expertos son elegidos mediante votación secreta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más transparencia en el momento de las elecciones, ¿sí? Eso debe tenerlo en cuenta el Estado, digamos que lo tienen en cuenta por el conocimiento jurídico que se tenga en derechos humanos, por el equilibrio de género que se tenga, por una distribución geográfica, y se hace de manera bianual, ¿sí? Estas reuniones. Estas personas no representan a sus países y adicional a eso, pues digamos que hacen parte de algunos tratados, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas con la ONU. No toman decisiones totalmente judiciales, sino cuasi judiciales, porque muchas de las tomas de las decisiones, pues digamos que emite una jurisprudencia. Más adelante, pues se los voy a aclarar. También encontramos de que estas personas solamente tienen el mandato, digámoslo así, por 4 años, excepto de que sean reelegidos una sola vez, que conlleva un mandato de 8 años. Más sin embargo, cada 2 años se revisa si es necesario cambiar la mitad del comité. Estas personas se reúnen generalmente en Ginebra. En el año 2026, en este año presente, nosotros presentamos, el comité se presentó, aproximadamente se reunieron de 10 a 11 días. Esto se realizó en el mes de marzo. Y digamos que ahí ellos realizaron revisiones, consultas, si era necesario publicar o no informes de visitas que se hayan realizado en otros países. Ya mucho más adelante les voy a hablar de estos mecanismos. Ellos también, ¿qué hacen? Ellos cuando se reúnen, ellos trabajan de una forma conjunta o colegiada, en donde pues toman lo que les decía, decisiones en conjunto o algunos procedimientos que requieran ser confidenciales, los trabajan sobre estas mesas y reuniones. ¿Cuáles son los mecanismos para actuar en este órgano? Teniendo en cuenta que la Convención establece un sistema integral y escalonado de mecanismos, lo basamos desde el artículo 29 hasta el artículo 34, en donde algunos tienen una jerarquía o uso mayor, entonces pues más adelante se los estaré comentando. Entonces, primero, tenemos el examen de informes periódicos de los estados, que se realiza o lo vemos estipulado en el artículo 29, donde es un mecanismo principal y obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un estado parte, acepta la convención, lo que ellos deben realizar es un seguimiento y una presentación de informes cada 2 años. Luego de presentar el informe cada 2 años, ya se puede realizar ante una reiteratividad de cada 4 años. En este, pues se tiene en cuenta por parte del SET una examinación por medio de una sesión pública
y escucha a la sociedad civil emitiendo observaciones finales o recomendaciones. Asimismo, tenemos las acciones urgentes, digamos que es un mecanismo rápido humanitario en donde la familia, una ONG, una representante puede pedir al SET que intervenga cuando hay indicios de desaparición forzada, solicitando el comité al Estado buscar y localizar a la persona, protegiendo hacia la familia y la velocidad o un plazo, digamos que breve, para que brinde una respuesta. También tenemos el artículo 31, en donde es uno de los más importantes porque ya hablamos de las quejas o comunicaciones individuales. Se puede decir que este es uno de los más usados. ¿Qué sucede? Las víctimas o los representantes de las mismas pueden presentar una denuncia individual contra un Estado parte si este Estado ha aceptado expresamente la competencia del SEP. Esta declaración incluso puede ser opcional. Asimismo, el comité examina si hubo una violación a la convención y emite, digamos que decisiones vinculantes con base a una jurisprudencia. También tenemos el artículo 32, donde nos habla de las comunicaciones interestatales. Este es uno de los menos usados, dado que un Estado parte denuncia a otro Estado parte ante el SET bajo una declaración previa de aceptación, digamos que es uno de los menos utilizados. Tenemos el artículo 33, que son las visitas a los países. Este es uno de los que tienen mayor control y son los de mayor fiabilidad, por decirlo así, ante las recomendaciones o ante los hallazgos que se realicen en el Estado. ¿Qué sucede? El SET, ante violaciones graves que le comuniquen, pide autorización al Estado parte para que uno o más miembros visiten ese país, investigando en sitio y presentando un informe. Esto lo hacen con base a lo que les indica la sociedad civil, a lo que se puede encontrar en algunas instituciones. Digamos que para esto se requiere sí o sí un consentimiento del Estado para que sea, digamos que un mecanismo más directo y pues que tenga relevancia, ¿sí? Digamos que un ejemplo de esto podemos colocar la visita que se realizó a México en el 2011, en donde se emitió un informe posterior en el 2012. En esta visita se presentó un análisis en donde incluso se realizaron más de 85 recomendaciones que fueron encaminadas a que el Estado necesitaba ampliar, digámoslo así, que todas las búsquedas, los comités de búsqueda, porque se halló o se evidenció de que la mayor parte de las búsquedas ante las personas con desapariciones forzadas fueron motivadas o implementadas más por sus familiares que por el mismo Estado. Incluso se solicitó de que el Estado no esperara más de 72 horas para empezar a buscar, digámoslo así, prever mecanismos para saber las situaciones de estas personas con desapariciones forzadas. Asimismo, también se habló de que algunas instituciones, en donde se visitaron entre 13 a 40 instituciones, indicaron que las desapariciones forzadas en México estaban siendo totalmente normalizadas porque no había una presencia oportuna y eficaz del Estado. También nos mencionaban, digámonos que saliendo un poco del tema, muchos crímenes de lesa humanidad que se presentaban bajo las desapariciones forzadas en un porcentaje mucho mayor en mujeres, ¿sí? Digamos que ya podemos continuar con otro mecanismo, que es el del artículo 34, donde nos habla del procedimiento de la urgencia ante la Asamblea General. Entonces, si tenemos indicios bien fundados en desapariciones forzadas que son generalizadas o sistematizadas, el SET puede llevar ese caso directamente a la Asamblea General de la ONU a través del secretario general, adoptando medidas internacionales. Es un mecanismo excepcional de alerta máxima. Digamos que en conjunto con el artículo 33, en la visita que se realizó a México, fue una de las recomendaciones, utilizar las instancias internacionales si el Estado no mueve o ejecuta, digamos que acciones para prever o mitigar la desaparición forzada en ese Estado. Digamos que México fue uno de los estados declarados en donde más se presenta desapariciones forzadas. Digamos que ya más adelante ya mi compañero continúa con la canción que nosotros tenemos preparado para esta exposición. Gracias. Bueno, y como ya lo dijo Karen, la canción que nosotros escogimos se llama El Derecho de Vivir en Paz y es del autor Víctor Jara.
¿Por qué nosotros decidimos escoger esta canción? Digamos que tiene mucha relación con nuestro tema, tanto la canción como el autor, y ya voy a decir por qué. Esta canción fue escrita como una muestra de solidaridad ante la guerra que se vivía en Vietnam. La canción fue escrita durante 1969 y 1971 y digamos que es un homenaje a Ho Chi Minh, que fue un líder revolucionario y un poeta que pues encabezó la lucha por la independencia de Vietnam. Esta canción es una de las canciones, digamos que más experimentales del autor, de Víctor Jara, porque tiene o sea, además de mezclas de música folclórica chilena, que es como la base de casi toda su música, también se introduce un poco en lo que es la música rock, tiene un poco de sonidos de música de rock. Y esta canción digamos que ha sido muy importante también con el pasar de los años en Chile, porque ha sido utilizada también como, digamos, como un signo de libertad, porque ha sido cantada y coreada, digamos, en muchas movilizaciones sociales. Por ejemplo, en la del 2009 que se realizó en Chile, fue una canción que digamos que tuvo gran peso durante esa época. ¿Y por qué me refiero al autor como relacionado con nuestro tema? Digamos que por la historia de su fallecimiento, porque digamos, curiosamente un año después de que lanzó esta canción, es decir, en 1973, que mientras se dio un golpe de estado allá en Chile, encabezado por una junta militar del presidente Salvador Allende, digamos que a él lo capturaron cerca de la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto con unos profesores y unos alumnos. Lo llevaron al Estadio Chile, que en ese tiempo se había convertido en un campo de concentración donde maltrataban a muchas personas. Entonces lo llevaron allá los militares, donde permaneció 4 días. Digamos que muchos testimonios dicen que lo torturaron durante muchas horas y que finalmente el 16 de septiembre fue acribillado, y el 19 de septiembre se encontró el cuerpo. Unos vecinos encontraron el cuerpo con aproximadamente unos 44 impactos de bala. Entonces digamos que la historia de este autor pues digamos que tiene mucho que ver con nuestro tema, con lo que busca prever la convención, porque de por sí el delito de la desaparición forzada muchas veces viene acompañado de torturas y de muchos tratos crueles a las personas, y por eso también decimos que este autor específicamente se relacionaba mucho con nuestro tema. Y bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Ahí en la descripción del video vamos a dejar el link de la canción para que tenga un acceso como más fácil para que pueda ser escuchada. Es una canción que tiene un mensaje bastante interesante. Espero que la puedan escuchar. Y eso fue todo por nuestra exposición. Muchas gracias.